Impugnación de las decisiones de la administración. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el ciudadano, quiere decir que el particular tiene la posibilidad de controvertir, de llevar ante el juez contencioso aquellos asuntos en los que no se encuentra, en los que no hay convergencia con la autoridad pública, con la autoridad estatal. Esto es una garantía que nos trae la Constitución política, de que el ciudadano no va a estar incólume a expensas de las simples decisiones de la administración. Cuando decimos impugnación de las decisiones de la administración, nos estamos refiriendo es precisamente a esa herramienta de reproche, a esa herramienta de replicar, de no estar en contra, de no estar a favor de lo que está señalando la administración. ¿Yo por qué tengo que estar a favor? ¿Por qué tengo que estar de acuerdo con lo que me está imponiendo la administración si de plano estoy entendiendo que es ilegal o que es arbitrario? Yo no puedo estar de acuerdo con esos comportamientos y para eso es que se crean la figura de las impugnaciones a las decisiones de la administración, de esas decisiones públicas, esas decisiones que profieren las autoridades administrativas y aquellos particulares que profieren decisiones administrativas. Y vamos a ver en qué casos ocurre esto. Partimos de por qué nosotros vamos a impugnar las decisiones de la administración, porque las decisiones del Estado se presume que son legales. Es decir, el alcalde tomó esta decisión, el gobernador tomó esta decisión. ¿Qué hago? Esa decisión hay que cumplirla. ¿Por qué? Porque se presume legal. Dicho de otro modo, la impugnación a una decisión de la administración surge como alternativa de control al principio de legalidad que protege las decisiones de esa autoridad. Fíjense ustedes cómo la arquitectura legal nos permite determinar que si a la administración le procede el principio de legalidad de sus decisiones, pues para eso tengo como herramienta la impugnación judicial de esas decisiones. ¿Eso es qué? Constitucionalización del derecho procesal. Eso es que bajar el bloque de constitucionalidad al proceso. Es decir, todos los capítulos que hemos visto hasta acá, estos capítulos son concatenados entre sí, porque el derecho procesal es eso. El derecho procesal es la sucesión de integración de instituciones jurídicas. Entonces, cuando a mí me permite impugnar una decisión de la administración, es porque el Estado me está diciendo, las decisiones de la administración se tienen que cumplir, porque están gobernadas por el principio de legalidad. ¿Yo qué puedo pedirle al juez entonces? Vea, señor juez, esa decisión que acaba de tomar el alcalde, que acaba de tomar ese representante legal de esa entidad descentralizada, que acaba de tomar el presidente, que acaba de tomar el ministro, esa decisión es ilegal o esa decisión es inconstitucional o esa decisión es inconvencional. Es decir, que está en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos, que está en contra de la Constitución o que está en contra de la ley o del reglamento. ¿Por qué entonces? Porque es una potestad, es un derecho que tenemos nosotros de impugnar las decisiones de la administración. Ese principio de legalidad que constituye una prerrogativa para la administración, pues también lo que me va a permitir a mí y a la ciudadanía en general es que haya una seguridad jurídica. Porque imagínese usted, si yo simplemente, a mí no me parece esa decisión, imagínese usted que yo diga, no, a mí no me parece, entonces no la voy a cumplir esta vez. No, venga. Lo que está queriendo decir el principio de seguridad jurídica es, esta es la decisión, parezcale o no. Si no le parece, váyase para donde el juez, que entonces el juez dirá si esa decisión estuvo conforme al derecho constitucional, legal y convencional. Por lo pronto, cúmplala, mi estimado ciudadano, porque ese es el único menester. Mientras un juez de la República no diga que esa decisión es contraria al derecho, la única obligación suya es obedecer, acatar esa decisión. Entonces,
¿Por qué nosotros insistimos en la importancia de la impugnación a las decisiones de la administración? Pues porque permite que de una u otra manera materializar el artículo 92 de la Constitución, pocas veces leído por nosotros, pocas veces leído por los estudiantes de Derecho, que está ahí muy resguardado. Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas. Esto se pega al artículo 90, que dice: el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que sean imputables, causados por la acción o por la omisión de las autoridades públicas. Se juntan estos dos artículos y nos dice: vea, si la autoridad administrativa profirió una decisión que le causó un daño, entonces tiene el artículo 90. Y además de eso, si ese daño tiene repercusión penal y si ese daño tiene repercusión disciplinaria, puede hacer lo propio en materia penal y disciplinaria. ¿Eso es qué? Reprochar. Eso es que impugnar no solo la decisión, también la conducta del servidor público que desarrolló esa actuación administrativa. Este criterio de impugnación de las decisiones de la administración, ¿por qué procede? Porque está sometido, porque está indicando, mejor dicho, que la administración está sometida al principio de taxatividad. Es decir, todo está arreglado, todo está normatizado, la administración tiene un ABCD para tomar unas decisiones en virtud de esas atribuciones, y pues ese ABCD es la taxatividad que trae el legislador, que trae la norma para que esa entidad pueda desplegar esas atribuciones. ¿Por qué impugno yo esa decisión? Pues porque la administración se apartó de la taxatividad, se apartó del principio de legalidad, se apartó de ese ABCDE, se apartó de ello. En ese orden de ideas entra el poder jurisdiccional, el poder judicial a controlar esa violación a esos ABCDE que tenía que cumplir la administración y que no lo hizo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Por medio de las impugnaciones que se hacen a las decisiones de la administración. Profe, pero yo ¿cómo lo impugno? Entonces existen los medios de control administrativos. Existen las demandas contencioso-administrativas, del cual vamos a ocupar gran parte de este diplomado. En este diplomado vamos a tener una gran profundidad en el análisis de los medios de control y van a ser varios capítulos en los que vamos a hablar de esto. ¿Por qué? Porque yo cómo impugno las decisiones de la administración a través de los medios de control, a través de las demandas administrativas, porque estos son los únicos medios que creó el legislador para controvertir las decisiones de la administración, porque en el sistema jurídico es lo único que está previsto para yo poder someter a contradicción, a controversia, las decisiones públicas, los medios de control. ¿Por qué entonces? Porque en virtud de ese principio de legalidad, todos los actos de la administración son susceptibles de control judicial. Todos, sin faltar alguno de ellos. Entonces, ¿es una garantía a quién? Pues al ciudadano. ¿Es una garantía a quién? Al individuo, a la persona humana. Volvemos nuevamente a los principios basilares del proceso contencioso administrativo. ¿Cuáles son esas formas de actuar de la administración? Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son esas formas de actuar? Nosotros tenemos que ser muy acuciosos en la lectura constitucional y nos tenemos que ir para el 209. Que dice lo siguiente. Está tan rayado que lo abro y se abre solo en el 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad,
publicidad. 7 principios categóricos. ¿Cómo se hacen, profe? De acuerdo a la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Esto entonces, ¿qué estamos señalando nosotros? Que la función administrativa, que es la manera como las autoridades públicas despliegan sus atribuciones, tiene que desarrollarse con base a unos principios. Y esos principios también nos envían al artículo 3 de la Ley 489 del 98, donde están los principios generales del derecho administrativo. Y nos envía para el artículo 3 de la Ley 1437 o para el artículo 3 del CEPAC, donde complementa los principios generales del derecho administrativo con los principios que están en el artículo 3 de la Ley 489. Dicho de otro modo, el artículo 209 de la Constitución, que son los principios de la función administrativa, se desarrollan con arreglo a los principios generales del derecho administrativo, que están en los artículos 3 de la Ley 489 y 3 del CEPACA, donde están los principios generales del derecho administrativo. Esas actuaciones administrativas que deben fundarse en la protección y en garantía de esos principios, pues, ¿qué persiguen esas decisiones? Las decisiones de la administración persiguen crear, modificar, extinguir situaciones jurídicas concretas y particulares o generales. A este ciudadano se ordenará la demolición del bien inmueble construido ilegalmente y el pago de una multa. Eso es que la creación de una situación jurídica particular. Vamos a crear una restricción para el parrillero hombre en la ciudad tal por motivos de seguridad y de control y de mantenimiento del orden público. Es una decisión que creó una situación jurídica en un grupo determinado de personas, a su vez indeterminado, porque cualquier ciudadano que vaya a coger la moto y vaya a montar un parrillero será susceptible de la prohibición. ¿Qué hizo esa decisión administrativa? ¿Qué hizo esa decisión? Crear unas situaciones jurídicas. Esas situaciones jurídicas, la demolición del bien inmueble, la prohibición del parrillero hombre, son las que son susceptibles de impugnación ante los jueces contenciosos. Extinguió un derecho. Resulta que ese ciudadano tenía un establecimiento de comercio y cualquier día le llegó una resolución diciéndole que ya se cancela la licencia de funcionamiento. Canceló un derecho, cesó una posibilidad jurídica para un individuo. Pero usted, ¿por qué me canceló la licencia? Yo no estoy de acuerdo. Tranquilo, haga uso de los medios de impugnación, haga uso de los medios de control, porque se presume que esa decisión es legal. Entonces, eso es lo que nosotros queremos señalar frente a la importancia de la impugnación de las decisiones de la administración, frente a la importancia de las decisiones de la administración. Y está el artículo 122 de la Constitución, que no es menos importante y que también nos marca pauta definitiva en el entendimiento de la función pública, porque pues finalmente las decisiones de la administración son función pública. Y dice el 122, no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier decisión que tome el alcalde tiene que estar basada en sus funciones, que cualquier decisión que tome el secretario de gobierno, de movilidad o de salud está basado en unas atribuciones que están propias en su cargo y hay unas funciones en su cargo. Esas funciones tienen que estar señaladas en ese manual que tiene ese servidor público, que pueden estar en la ley, pueden estar en la Constitución, como es el caso de las funciones del presidente, pero para que esas decisiones sean legítimas, requiere que hagan parte de ese manual de funciones. Por eso la insistencia del artículo 122. No habrá empleo público de aquellas personas, de aquellos cargos, no habrá empleo público cuyas funciones no estén señaladas en la ley, o en el manual, o en la Constitución. Y cuando esas decisiones
son desafectas de las funciones legales, constitucionales o reglamentarias, entonces podemos impugnar esas decisiones de la administración. Porque finalmente esas decisiones, esas funciones están orientadas a cumplir con los fines esenciales del Estado. Encontramos entonces en ese abanico de actividades, en ese abanico de actuaciones, los hechos de la administración y las omisiones de la administración. Hechos y omisiones. ¿Y de dónde viene esto? Del artículo 6 de la Constitución, donde dice que los servidores públicos tendrán que responder por incumplir la Constitución y la ley, pero también por omitir o extralimitarse en el ejercicio de sus funciones. Y también dice el artículo 90 que el Estado deberá responder por los daños antijurídicos causados por acción o por omisión y que le sean imputables al Estado. Es decir, que sean desplegados por una autoridad administrativa. Hechos y omisiones. Hechos y omisiones. Son manifestaciones de la administración, los hechos y las omisiones. Son manifestaciones de la administración que implican unos cambios en el mundo de la fenomenología, en el mundo real de un individuo. Y esos hechos y esas omisiones son determinaciones que asume la administración y que si causan unos aspectos negativos en el ciudadano, el Estado tendrá que responder y esa decisión se podrá impugnar. Esas decisiones de la administración modifican el status quo. Esas decisiones de la administración son categorías jurídicas relevantes, por ejemplo, como para la responsabilidad extracontractual del Estado. Esas que estábamos diciendo en el artículo 90, responsabilidad extracontractual del Estado. Y por virtud del artículo 90, del artículo 6, nos manda para el artículo 140 del CEPACA, donde habla de la reparación directa, que la vamos a ver in extenso por allá, en otro de los capítulos relativos a los medios de control. Es decir, yo puedo ir ante el juez contencioso a decirle, vea, este hecho, esta omisión de la administración me causó estos y estos estragos. Por favor, señor juez, proteja mi derecho. Eso es impugnar decisiones basadas en hechos y omisiones de la administración. Los hechos y las omisiones de la administración tienen una particularidad, es que no exigen la existencia de un acto administrativo. Por eso se llaman hechos y omisiones. Vamos a las operaciones administrativas. ¿Qué son las operaciones administrativas? Son las manifestaciones derivadas, manifestaciones administrativas derivadas del cumplimiento de un acto administrativo. Dicho de otro modo, la administración acaba de adoptar una decisión, por ejemplo, de suspensión de un servidor público. La unidad de control interno disciplinario acaba de suspender a un servidor público en el ejercicio de sus funciones por una falta disciplinaria, lo suspendió 30 días. Eso implica que no va a recibir salario durante esos 30 días. Eso implica que va a estar inhabilitado durante esos 30 días y eso implica que esa sanción tiene que ir a un reporte de inhabilidades de la Procuraduría General de la Nación. Está el acto administrativo que ordenó todo eso. Por el solo hecho de la existencia del acto administrativo, entonces se va a afectar la nómina. Por el solo hecho de ese acto administrativo, ya entonces va a quedar el reporte en la Procuraduría. No. Hay que remitir a las dependencias necesarias, pertinentes, para que se cumpla el acto administrativo. Esas actuaciones posteriores a la existencia del acto administrativo y que son necesarias para poder dar cumplida ejecución a ese acto administrativo, se llaman operaciones administrativas. Lo decía en un capítulo anterior, es que el inspector de policía ordenó el cierre de 30 días de este establecimiento de comercio abierto al público porque habían menores de edad en horas no permitidas. Entonces cerró ordenó el cierre del establecimiento. ¿Qué sigue? ¿Se cerró solo? No. Y va y pasa por el establecimiento y allá está abierto, pero hay una orden. ¿Qué sigue? La autoridad de policía
va con unos sellos y le pone la orden de cierre y le dice a la comunidad en general y le dice al comerciante: este establecimiento de comercio se cierra por 30 días en virtud de una decisión administrativa. Esas actuaciones posteriores a ese acto administrativo se llaman operaciones administrativas, pues también son susceptibles de control judicial. Mientras que en los hechos y las omisiones no precede la existencia de un acto administrativo, las operaciones administrativas obligatoriamente son la consecuencia lógica de un acto administrativo. ¿Listo? Son la consecuencia lógica de un acto administrativo. Las decisiones de la administración también pueden estar contenidas en un contrato estatal y esas decisiones también se pueden impugnar. Es que la administración, cuando celebra un contrato con un particular, está haciendo una relación recíproca de obligaciones. Dicho de otro modo, yo me obligo a prestarle este servicio a la alcaldía y la alcaldía se obliga a pagarme el precio de ese servicio. Yo me obligo a construir esta obra y la alcaldía se obliga a pagarme esa obra construida. Relación de reciprocidad. Por eso se habla de que los contratos son manifestaciones bilaterales donde dos personas se ponen de acuerdo para llegar a una conclusión. Esa bilateralidad, cuando se lesiona esa bilateralidad, cuando la administración impone consideraciones unilaterales, yo puedo ir ante el juez contencioso a decirle: vea, señor juez, en este contrato, como le digo yo a mis estudiantes, me están mamando gallo con la platica. Entonces vengo ante usted a pedirle que proteja mis intereses y me dé la razón frente a este incumplimiento. Y presentamos una controversia contractual. Es relativo entonces a todos los conflictos que se presenten en virtud de los contratos. Y están las vías de hecho. Las vías de hecho, ¿qué es? Son todas esas vías ilegales de la administración por medio de las cuales lesiona derechos, causa daños, con intención. El alcalde le lleva en la mala a un particular y fue y le descargó 4 o 5 toneladas de grava afuera de la casa para que se le impidiera su movilidad. Acciones de hecho. Esas decisiones de hecho son desafectas del derecho por una razón fundamental, porque son arbitrarias. Los hechos y las omisiones no necesariamente tienen que ser arbitrarios, pero cuando son arbitrarios, ilegales, cuando están provistos de mala intención, se llaman vías de hecho. Son ilegales absolutamente. Implica una actuación ilegal, ilegítima del Estado, de la autoridad pública. Supone un juicio de razonabilidad basado en el dolo y en la culpa grave de esa persona que está causando esos daños antijurídicos. Y está por excelencia el acto administrativo, que es una manifestación unilateral de la administración que crea, modifica, extingue obligaciones jurídicas, crea situaciones particulares y es una prerrogativa de la administración para poder cumplir con los fines esenciales del Estado. Así he terminado este módulo de las formas de impugnar, de las impugnaciones a las decisiones de la administración. No te pierdas el siguiente capítulo, donde vamos a hablar de los asuntos excluidos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Va a estar mejor.